Bandolero, entre el deber y el amor, por Cary Grant. Narración por Kelly para el canal A Buen Puerto. Capítulo 5. ¡Qué calor tan espantoso! Hacía un rato que se había levantado a abrir la ventana. Dorotea le había prohibido hacerlo, argumentando que cualquier animal podía meterse, pero el calor la había despertado y, eludiendo las advertencias de la joven, abrió una hoja del ventanal. El fresco de la noche le había calmado mientras estuvo de pie frente a la ventana, y creyendo que podría dormir mejor, había vuelto a la cama. Error. La tela de las sábanas se le pegaba al cuerpo, el camisón se le enredaba, le estorbaba. Comenzó a dar vueltas intentando encontrar la posición que le permitiera relajarse en los brazos de Morfeo. Por unos minutos casi lo consiguió, pero alguien había abierto la puerta de su recámara, un pequeñísimo chirrido que no era fácil de detectar, pero que ella conoce a la perfección. Cada vez que abre la puerta, el filo inferior de la puerta raspa ligeramente el marco. Escapista por naturaleza, siempre está atenta al mínimo ruido que pueda delatarla, y encontró que si levantas un poco la puerta, evitas el roce y también el ruido. Antonio y su costumbre de revisar si estoy durmiendo, pensó. Cuando la puerta volvió a cerrarse, cambió de posición, movió las piernas dejándolas libres de la pegajosa sábana y del enredoso camisón. Sintió un poco de fresco en el pecho también. Seguramente se le había abierto el escote con el movimiento. En ese momento sintió que no estaba sola en la habitación. Había alguien más y no era Antonio. Los latidos del corazón se le aceleraron. El calor se convirtió en un sudor frío. Armándose de valor, abrió los ojos. Una sombra estaba parada al pie de la cama. Aterrada abrió la boca para gritar por ayuda, pero sus palabras de auxilio murieron bajo la mano de la sombra. La bella durmiente se ha despertado, le escuchó decir. Intentó liberarse, pero entonces el intruso se acercó más, invadiendo su espacio personal con su presencia. Tranquila, no le haré daño. En ese momento lo reconoció. ¡El zorro!, pensó. Quiso hablar, pero la mano masculina le seguía obstruyendo la boca. Voy a retirar la mano, le dijo con el rostro muy pegado al suyo. Y por favor, no arme un escándalo. Movió la cabeza afirmativamente y sintió que aflojó la presión en su boca. ¡Está loco! ¡No puede estar aquí! Saltó fuera de la cama en cuanto él se hubo retirado un poco. ¿No? ¿Quién lo dice? Indolente se recargó del poste del dosel de la cama. Es mi habitación. Yo decido a quién invito y a quién le niego la entrada. Irritada, elevó un poco la voz. Modérese, señorita Pecas. No queremos despertar a sus familiares y que le encuentren en una situación comprometida con un desconocido. Se retiró del poste y caminó rodeando la cama. No se acerque. Candice se sentía alterada. La presencia del enmascarado, su voz y esa aura que desprende le nublan la cordura. ¿Por qué? Se detuvo a escasos pasos de ella. Me tiene miedo. Sonrió cruzándose de brazos. Esa sonrisa se parece a la de Diego de la Vega. Agitó la cabeza negando para sí. Diego es un caballero educado, no un delincuente disfrazado, pensó. Deje de decir sandeces. Miró a su alrededor buscando con la mirada su bata de dormir. La localizó a los pies de la cama. Decidida caminó los pocos pasos que le separaban de la prenda. Esta habitación tiene unas hermosas vistas, dijo él con la intención de incomodarla al ver que se colocaba la bata. Todavía no me ha dicho qué hace en mi casa, en mi habitación. Con la bata firmemente anudada en su cintura se cruzó de brazos. El zorro observó a la joven, su pose defensiva, el ceño fruncido, la mueca de disgusto, mueca que quiso borrar a besos. Traje algo que creo es suyo. Descruzó los brazos llevándose la mano derecha a la cintura, a la altura de la empuñadura de la espada. Cálmese, no pienso destazarla.
Se burló al verla pegar un salto hacia atrás. No sé qué pueda yo tener en común con un bandí. La réplica murió en sus labios al ver que de una bolsita sacaba su brazalete. ¿No es suyo? Aparentó desconcierto. Supongo que tendré que recorrer todas las casas ricas de la ciudad para encontrar a su dueña. Fingió lamentarse mientras volvía a guardarlo. No, démelo. Sin pensar, la joven se acercó deprisa, intentando arrebatárselo antes de que lo guardara. Con la agilidad que le caracteriza al zorro, esquivó a la rubia, haciéndola caer de bruces sobre la cama. Candice estaba furiosa. Con la rabia recorriéndole cada célula del cuerpo, se dio la vuelta en la cama y se levantó. Al menos lo intentó. La jaula que el enmascarado hizo con su cuerpo y brazos no le permitió levantarse del todo. Sentada en la cama con el rostro cubierto del hombre pegado al suyo, sintió que su rubia mutaba en otra cosa. No sabía en qué, solo sabía que se sentía acalorada y ansiosa. Terrence, detrás de su antifaz, libraba una lucha interna, el caballero contra el bandido descarado, Diego contra el zorro. Cuando bajó la cabeza y juntó su boca a los labios que ansiaba probar, supo que el bandido había ganado. Sofía Antry flotaba. Una sensación de irrealidad se había apoderado de ella en el momento que su boca había tocado la del bandido. Sus labios suaves y esponjosos le estaban succionando hasta el alma. Obnubilada, elevó los brazos y cercó el cuello masculino con ellos, acariciando los cabellos que escapaban del sombrero. Le estaban dando su primer beso en condiciones y ella lo estaba disfrutando, recibiendo con deleite los roces de la lengua del desconocido. En ese momento su cerebro hizo un pequeño enlace, logrando esclarecer la neblina de sensaciones que le robaron la sensatez. Dejó de tocarle el pelo y con esas manos que minutos antes le acariciaban lo apartó. Terrence sintió la presión de las manos que intentaban apartarlo. Reacio, hizo lo que ella deseaba y concluyó el beso. Inclinado sobre ella sin liberar su espacio personal, levantó la mano derecha de la cama mostrando ante los ojos de la joven la bolsita con el brazalete. ¿Es suyo o no?, preguntó, la voz áspera y todavía agitada por el beso compartido. Trémula, asintió con la cabeza, incapaz de pronunciar palabra alguna. Por fortuna para ella, el enmascarado depositó el saquito en la cama junto a ella. Lo observó fijamente y antes de poder hacer cualquier movimiento volvió a sentir la boca exigente de él sobre la suya y volvió a derretirse. Durante unos segundos se permitió deleitarse en esos labios, pero cuando sintió los brazos de él abrazarla, entró en pánico. Asustada, interrumpió el beso. «Váyase», musitó, con los brazos de él rodeándola todavía. Señorita Pecas. La alusión a sus pecas la irritó. ¡Que se vaya! Quiso gritarle, sacar el enojo que más que él era con ella misma, pero por la certeza de que su reputación no saldría bien librada, se limitó a mirarlo, transmitiéndole con la mirada el calor de su rabia. «Volveré». Era una promesa, una que Candice se vio deseando que cumpliera. El viento en su rostro mientras galopa sobre su caballo siempre le provoca una sensación de libertad y sosiego, pero en este momento ni un huracán podría lograr calmarle. Incluso Tornado, su caballo, percibía su agitación. Le había aflojado las riendas y casi volaba sobre la vereda. Él no prestaba atención al camino. Su mente volvía una y otra vez hacia la habitación que hacía solo un rato acababa de dejar. No debía hacerlo. Pero en el fondo de su ser, a pesar de repetirse que no debió, no se arrepentía. Había luchado consigo mismo, sus dos personalidades enfrentadas, pero desde el inicio no tuvo oportunidad porque ambas deseaban ese beso. Esa noche solo decidieron quién habría de dar el primer paso, y pese a que se había propuesto conocerla como Diego de la Vega, dejando al zorro de lado, los acontecimientos no se lo permitieron. Culpa suya, claramente. Y esa promesa no sé qué me ha hecho, pero estoy actuando como un idiota, pensó el zorro.
escuchó un bufido y no estuvo seguro si fue él o Tornado. No volveré a verla. No, mejor sí. Sí, hasta quiero besarla otra vez. Voy a frecuentarla, pero solo como Diego. Para cuando llegó a las inmediaciones de la cueva ya había tomado una decisión y se sentía satisfecho con ella. Dentro de su guarida, Bernardo lo esperaba. No era necesario que me esperaras, dijo mientras quitaba la silla del lomo del caballo. Alguien debe curarte si resultas herido, explicó con el movimiento de sus manos, simulando una herida de espada en el estómago y señalando la caja donde guardan el material para las curaciones. Lo sé, y no sabes lo agradecido que estoy de contar contigo. Posó una mano en el hombro de su fiel amigo. Quizá debería decirle a Styr que invente algo para comunicarnos. Sonrió travieso, guiñándole. Los movimientos frenéticos de las manos de Bernardo fueron acompañados por el de su cabeza negando. Entre risas, Diego trató de defender los inventos de su amigo, argumentando que sí funcionan, en ocasiones. Pero Bernardo volvió a negar, señalando la cueva y simulando con las manos y boca una explosión. Es cierto que a veces fallan y explotan, pero la cueva es resistente, dijo sonriendo. Y de no ser por esas bombas de humo que inventó, ya me habrían atrapado hace tiempo. Así que más respeto con nuestro alquimista. Concluyó medio en broma, medio en serio. Bernardo asintió. No es que no apreciara los talentos de Styr, es que apreciaba en demasía los suyos. Esperaba que la misión le demorara un poco más. La perspectiva de ayudarle, o más bien de servirle como testador de sus inventos, no le entusiasma en absoluto. Un par de días después, en el patio del cuartel, el capitán Rodríguez llevaba a cabo una de sus tantas medidas disciplinarias. Había llegado a sus oídos que hacía 2 noches sus soldados se habían enfrentado al zorro en una escaramuza de la que no habían salido bien parados. Los soldados, que llevaban horas parados bajo el sol, vieron un destello de esperanza ante la llegada de un visitante. El capitán tendría que ir a atenderlo, y entonces ellos podrían aprovechar la distracción y beber un poco de agua. «Buenos días», saludó Antonio en voz elevada, dirigiéndose a todo el grupo, pero solo el sargento García respondió al saludo. «Busco al comandante Montero. Se encuentra en su oficina». Esta vez se dirigió al hombre que identificó con la mano derecha del comandante. «No está», contestó el capitán sin rastro de amabilidad. «Bien, dígale que necesito hablar con él, que vaya a mi casa en cuanto llegue». Esta vez Antonio ordenó. La actitud del capitán le hizo notar que ahí, con amabilidades, no se obtenía nada. Luego de su fallida visita al comandante, Antonio dio un rodeo por la Alameda, usando una vía alterna para dirigirse a su casa. La ciudad de Los Ángeles, como le llamaban sus habitantes, tenía más tintes de pueblo que de ciudad. Las construcciones, a pesar de estar tan lejos de España, conservaban vestigios de la arquitectura de su país. Le resultó pintoresco, un sitio agradable y tranquilo, ideal para una vida sin sobresaltos. Oh, eso parecía. A sus oídos llegaron los gritos desesperados de una mujer. Miró por todo el parque, pero no vio ningún disturbio. Sin embargo, los gritos continuaron. Intrigado, siguió caminando hasta una calle aledaña por la que le parecía venir el sonido. Caminó media cuadra y en un callejón vio a un par de soldados que sacaba a rastras de una de las casas a una mujer. Indignado por los jaloneos a los que la estaban sometiendo, se metió al callejón. «Suéltenla de inmediato», ordenó en cuanto estuvo a unos pasos de ellos. Los soldados no se molestaron en mirarlo. Obviando la orden, continuaron jalando a la mujer, que agarrada del marco de la puerta no se dejaba ir. Antonio siguió caminando hasta detenerse junto a la mujer que chillaba por ayuda. «¿No me han escuchado?», encaró a los 2 soldados que, al tenerlo enfrente, detuvieron los jaloneos. «Suéltenla. Esas no son formas de tratar a una dama», reprendió a los hombres con dureza. «Debemos llevarla al cuartel», dijo uno de ellos, reacio a dar explicaciones, pero que al reconocerlo no le quedó de otra. «Ya se los he dicho, esas no son formas», repitió y les hizo una seña para que la soltaran.
La mujer, que al ver el enorme rubio que la defendía se había quedado quietecita, se preguntó quién era ese hombre con la autoridad de regañar a ese par de gañanes. Lo escuchó preguntar por el motivo para llevarle al cuartel e, indignada por la respuesta de los soldados, se apresuró a desmentirlos. «No es verdad. Mis impuestos ya fueron pagados ayer». Antonio se giró hacia ella para preguntarle si tenía el comprobante y por un segundo casi dejó de respirar. Junto a él estaba una despampanante pelirroja. El iris, del color del cielo después de la lluvia, estaba circundado por una línea negra. «Ojos de gata», pensó. «Lo que pagó no cubre el total», intervino el segundo soldado dirigiéndose a ella. La mirada lasciva que Antonio vio en el soldado no le gustó. Es más, podría decirse que le enojó. Se vio sacando una bolsita, la cual contenía una buena cantidad de monedas, y ofrecérsela a los soldados. No era el procedimiento a seguir. Lo normal sería que la mujer llevara su comprobante a las oficinas de la gobernación, revisaran sus cuentas y vieran si existía alguna diferencia en contra, pero no desistió y no sabía por qué. «Tengo una hermana, no me gustaría que nadie la tratara ni la mirara así», pensó. O al menos eso se dijo. Una vez los soldados se despidieron con las manos llenas. «¿Se encuentra bien?», preguntó en cuanto se vio solo con ella. «Sí, y agradezco mucho su ayuda». Aunque ella se aclaró la garganta con disimulo, él pudo percibir un ligero temblor en su voz. «Pero no debió darles esas monedas. Yo ya había pagado, se lo juro». Juntó las manos a la altura de su pecho. «Lo que les he dado debe cubrir por lo menos 6 meses». La vio abrir la boca para replicar, pero la detuvo con un gesto de la mano. «Mañana vaya a las oficinas de la gobernación y pregunte por George Johnson. Él arreglará los comprobantes que necesitará para legitimar el pago». Es demasiado», musitó avergonzada. La visión de sus mejillas sonrojadas por la vergüenza le hizo sonreír. Le dieron ganas de pasar el dedo por sus pómulos y comprobar si eran tan suaves como parecían. Incómodo por la dirección de sus pensamientos después de un «que tengan buen día», acompañado de un movimiento de su cabeza, huyó del lugar. «No estoy huyendo, no estoy huyendo. Me había entretenido demasiado y quizá Montero ya esté esperándome en la casa». En la casa sí lo esperaban visitas, pero no el comandante Montero. Luego de que una de las muchachas del servicio le abriera la puerta, la doncella de su tía apareció para informarle que don Diego de la Vega y sus hijos estaban en la casa y que requería su presencia en el salón en cuanto llegara. «¿Sofía está con ellos?», indagó mientras caminaba por el jardín. La señorita Sofía salió con Dorotea. Quiso acompañarla al mercado. Antonio se sorprendió. No porque Sofía quisiera ir al mercado, la conoce y nunca ha sido remilgada. Su sorpresa es porque doña Emilia lo consintió. El sonido de las voces de una mujer y un hombre mayor llegó a sus oídos en cuanto se adentró en el pequeño vestíbulo. Se dirigió hacia allá y, deteniéndose bajo el arco que dividía la sala del vestíbulo, le saludó. «Mi sobrino Antonio Andry». Ante la presentación, los caballeros se levantaron. Antonio estrechó la mano del mayor, que se presentó como don Alejandro de la Vega, Diego de la Vega, a quien conoció brevemente casi una semana atrás. Le saludó sin mencionar su encuentro anterior, por lo que él tampoco lo hizo. El otro hijo, que resultó ser una hija, se encontraba sentada junto a su tía en el sillón de 3 plazas, que con sus voluminosas faldas ocupaban al completo. Eleonor de la Vega, una rubia hermosa de rasgos refinados, tenía un pequeño lunar cerca de la boca que llamaba poderosamente la atención. A simple vista se notaba que era bastante mayor que Diego y por lo tanto mayor que él. «¿Qué te importa a ti su edad?». Se deshizo de sus pensamientos y fue hacia el sillón de 2 plazas junto a Diego. Su tía Emilia estaba encantada. Sin querer se había reencontrado con don Alejandro y su familia. Ella había sido amiga de la señora de la Vega y había sufrido mucho su muerte. Pocos meses después, don Alejandro se había despedido, anunciando que se iba a la Nueva España.
Él era pequeño y Candice no había nacido aún, pero años después había escuchado muchas veces hablar del gran Alejandro de la Vega, el destacado coronel de los ejércitos del rey. Vio a su tía y cómo disfrutaba de la compañía de los de la Vega. Se sintió culpable por el cambio drástico al que la había obligado. Se prometió promover la relación de amistad entre las dos familias e introducir a su tía y Sofía con las demás familias de la sociedad de Los Ángeles. Tiempo después, mientras Emilia invitaba a los de la Vega a pasar al comedor, pues en un momento de la plática les había invitado a comer con ellos, el requerimiento de su tía lo desconcertó. Sofía no está, tía. El rostro de su tía le reveló que había hecho bien en sorprenderse cuando creyó que ella le había dado su permiso a Sofía. Ha ido a dar un paseo por el pueblo con Tom. Dorotea también la acompaña. Le explicó dando a entender que él había dado su permiso. Disgustada, Emilia reconoció la orden implícita de su sobrino de no ahondar en el tema, ya que tenía visitas, no lo haría, reservándose el derecho de hacerlo después. Terrence, que ante la mención de Sofía se había rezagado un poco para escuchar, se vio apretando los dientes al escuchar las palabras Tom y paseo en la misma oración que la señorita Pecas. ¿Quién era ese Tom que hasta permiso para pasear con ella tenía? Decidido a averiguarlo, se excusó con Antonio, alegando una reunión que había olvidado. Le pidió le disculpase con doña Emilia y que había ido hacia las cocinas. Se acercó a Eleanor y repitió la excusa que no sirvió con su abuelo, detalle que en ese momento no le importó. Cuando doña Emilia regresó al comedor, Eleanor fue quien disculpó la ausencia de Diego. Encantada con la compañía, no prestó mayor atención al desaire del joven. Hacía rato que la comida había terminado, pero, reacios a dar por finalizado el alegre encuentro, se habían trasladado a una de las mesas del jardín, bajo la sombra de un árbol, disfrutando del agradable viento que corre a esas horas de la tarde. La apacible tarde se vio interrumpida por la llegada intempestiva de Dorotea, que casi le evitaba mientras corría por los adoquinados pasillos de los jardines. Alarmado por el comportamiento inusual de la joven, Antonio se disculpó y fue a su encuentro enseguida. Dorotea sintió que le fallaban las piernas por el alivio que sintió al ver que el gobernador se encontraba en la casa. No le dio tiempo para preguntar. En cuanto lo tuvo cerca, procedió a relatarle lo sucedido minutos atrás. Candice había sido llevada presa y no estaba sola. Diego de la Vega iba con ella como compañero de celda. Continuará. Hola chicas, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un lindo fin de semana. Yo quería dejarle un saludito muy especial a Linda Flores porque cumplió años el viernes y me había pedido que la nombrara y bueno, como el viernes no grabé, entonces bueno, aquí está tu saludito, querida amiga. Espero que aunque estés más solita que de pronto en otros tiempos, espero que hayas disfrutado de tu cumple. Es una fecha muy especial para todos, pero espero que las personas que te quieren te hayan hecho sentir muy especial y querida. Un abrazo enorme desde aquí y créeme que aquí estamos todas para acompañarnos, para darnos palabras de aliento, para lo que necesites, mejor dicho. Para eso se creó ese grupo tan bonito que tenemos y además pues aquí las demás amigas en YouTube también son muy especiales. Entonces ya sabes que cuentas con todas nosotras para lo que necesites. Ya sabes que estamos a distancia, muy lejos, pero al menos con una palabra de apoyo creo que es suficiente en determinadas ocasiones. Entonces, ya sabes, un abrazo enorme desde aquí y ya, cuídense mucho para todos. Un abracito. Nos estamos escuchando en la otra historia por el otro canal. Y ya. Chao, mis Candy Lovers.